De acuerdo con el INEGI, al primer trimestre del año hay más de 5 millones de trabajadores independientes formales en el país. Esto implica un crecimiento de 7% en una década. Y bueno, la problemática de los trabajadores independientes va a ser todavía mayor después de esta crisis del coronavirus y va a ser uno pues de los principales retos el incluirlos en los sistemas de ahorro para el retiro. Vamos a platicar con Jorge Sánchez, director del programa de investigación aplicada de la FUNDEF, pues sobre este que es otro gran desafío para los sistemas de ahorro para el retiro. La FUNDEF pues, es la Fundación de Estudios Financieros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Gracias. ¿Cómo estás viendo el tema de los trabajadores independientes que no tienen un patrón realmente ubicado? Así es, Darío, es muy interesante el dato que diste, 5 millones de trabajadores independientes. Para las personas que están escuchando tu programa, un trabajador independiente puede ser un abogado, un consultor, un contador, alguien que directamente no tiene un patrón, pero que puede emitir, por ejemplo, alguna factura, algún tipo de cobro y generalmente está dado de alta en Hacienda y paga algún tipo de impuestos y ellos particularmente no tienen pues ninguna pensión. La oportunidad que tienen hoy en día es vía las AFORES, pueden abrir una cuenta de forma voluntaria. Desafortunadamente no ha tenido el éxito que se esperaba de todas las cuentas que tienen las AFORES, Darío. Solamente el 1% pertenecen a trabajadores independientes y uno que otro colado de la informalidad, pero esto nos demuestra realmente que las personas no ahorramos de forma voluntaria y por eso se nos tiene que obligar. Y también otro dato importante, Darío, que en México, de todos los trabajadores formales, que son poco más de 55 millones, 32 millones son trabajadores informales y tampoco tienen acceso o más bien tampoco van a tener alguna pensión y ellos también tienen oportunidad de abrir una cuenta Afore, pero realmente no lo hacen. Entonces, hay muchas propuestas, una de ellas era justamente ver cómo se les puede garantizar una pensión mínima a este tipo de trabajadores si aproximadamente juntaban, bueno, se ponen a ahorrar 2,200 pesos durante 15 años, ya sea en alguna Afore o que se crea algún esquema similar para ellos, para que puedan tener una pensión mínima garantizada, que hoy en día sería de 3,289.34 pesos, pero desafortunadamente esta propuesta que les hizo el sector privado al gobierno la rechazaron, Darío. Entonces, sí es un tema muy importante porque nos estamos acercando cada vez más a ser un país con una mayor cantidad de adultos mayores, pero vamos a ser un país de adultos mayores pobres. Claro. Jorge, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En ese sentido, lo que nos comentas sobre el empobrecimiento pues de adultos mayores, ¿cuáles serían otros riesgos para la economía pues de mantenerse estos trabajadores independientes sin ninguna garantía para una pensión o un retiro? Hola Rogelio, muy buenas tardes, muy buena pregunta. Si nos acercamos a ser un país donde sus adultos mayores van a tener bajos ingresos o altos niveles de pobreza, obviamente esto va a tener un impacto negativo en la economía en su conjunto, porque va a ser un país donde el consumo va a bajar, las empresas obviamente pues no van a poder vender igual en un país, porque no es lo mismo un país lleno de jóvenes a adultos mayores pobres. Entonces, es un tema que se ha abandonado, de hecho, qué bueno que en su programa lo estén tocando, porque sí, se ha hablado mucho de la reforma de pensiones, la cual creo que tiene sus puntos positivos, por ahí el tema de comisiones ha generado polémica, pero otro tema que se abandonó por parte del gobierno es justamente los trabajadores independientes y también los informales, porque al fin y al cabo somos un país donde la gran mayoría de la fuerza laboral se encuentra en alguno de estos esquemas y como bien señalaba Darío al principio,
Hoy en día son 5 millones de independientes y van a ir en aumento, y probablemente también los trabajadores informales van a aumentar mientras más dure esta crisis económica. Sí, justamente eso es lo que te quería preguntar, Jorge. ¿Cómo ves tú el crecimiento exponencial de los trabajadores independientes producto de esta crisis, como saldo de esta pandemia del coronavirus? ¿Dónde ves tú el mayor crecimiento de este tipo de trabajadores? Así es, Darío, es parte del reflejo de una terrible crisis económica que probablemente este gobierno está siendo superado porque no hay propuestas concretas para incentivar a las pequeñas y medianas empresas. También falta incentivar que muchos trabajadores formales que están perdiendo su empleo puedan crear algún pequeño negocio o se puedan contratar de distintas formas. Entonces están aumentando mucho estos independientes y obviamente el problema es doble, tanto en el corto plazo de que pues no recuperen su empleo, y obviamente si no recuperan su empleo no van a poder seguir cotizando en su Afore, y por otra parte, si la crisis está viendo obligado, por ejemplo, no sé, algún contador a trabajar de forma independiente, o peor aún, irse a la informalidad, obviamente estas personas, dada la crisis, no están pensando ni les preocupa lo que va a pasar con su retiro, porque lo que les interesa es en este presente cómo superar la mayor crisis económica desde 1932, y obviamente es un tema que no se debe de dejar pendiente, y por eso creo que el gobierno está desaprovechando una oportunidad para poder también incluir el tema de los trabajadores independientes para que puedan tener una pensión mínima garantizada, Darío. Sí, exactamente. Jorge, cuando se lanzó el sistema de Afores, recordarás que hubo una gran campaña para afiliar a millones de trabajadores. ¿Tendría que haber una nueva precisamente para tratar de captar a los independientes y a los informales? Así es, Rogelio, es muy buena pregunta. Hubo campañas para justamente afiliar a estos trabajadores, a los trabajadores formales. Hoy en día los independientes, como está demostrado que el ahorro voluntario no ha funcionado como se esperaría, porque campañas hay, y sobre todo las personas que nos están escuchando y que están en este esquema de trabajador independiente, que emiten algún recibo de honorarios o factura, tienen la gran ventaja de que pueden hacer sus deducciones, su ahorro deducible de impuestos, porque es ahorro voluntario, lo estipula así la ley, pero a pesar de que existen estos incentivos fiscales, de todas formas la gente no se afilia. Entonces, Rogelio, creo que sí, una campaña donde se informe, porque muchos de estos beneficios la gente no los conoce, Sí. para que justamente aprovechen las cuentas en las Afores, pero por otra parte se podría crear un esquema para poderlos obligar que cuando emitan alguna factura, obviamente ahí se les pueda retener una parte de los impuestos, pero que vaya ese impuesto justamente a una cuenta de Afore para obligarlos en cierto sentido a ahorrar, si no de otra forma, pues la gente prefiere mejor gastarse su dinero, Rogelio. Pues te agradecemos estos minutos para con nuestros amigos del auditorio. Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes, Darío y Rogelio, un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.